Hola muchachos, quiero con este video reforzar el comentario que les hice y que ha generado algunas preguntas por parte de ustedes. ¿De qué se trata? En la tarea 3.1 lo que ustedes deben hacer es determinar si algunas expresiones lógicas son equivalentes. Aquí quiero aclarar que no se trata de determinar si una expresión es equivalente, sino si las dos son equivalentes. O sea, se trata de que esta es equivalente a esta o esta a esta. O sea, ambas son equivalentes. Por eso algunos que me han preguntado, les insisto, la respuesta sería en plural, son equivalentes. No tiene sentido decir esta expresión es equivalente o esta expresión no es equivalente. No. Se trata de decir si esas expresiones son equivalentes o no son equivalentes entre sí. Cuando ambas expresiones tienen la misma cantidad de literales, es muy fácil determinar si son equivalentes o no porque la secuencia, digamos, de valores verdaderos y falsos son del mismo tamaño. Pero si no tienen la misma cantidad de literales y hacemos las dos tablas aparte, se hace un poco difícil determinar si son equivalentes o no. Por eso les decía que mi recomendación es que lo hagan en una sola tabla. Aquí les muestro un ejemplo. Digamos, aquí tenemos una expresión, que es la expresión A, que tiene P, Q, R y S. O sea, esta expresión tiene 4 literales, P, Q, R y S. Si fuéramos a hacer su tabla sola, sería una tabla que tiene 16 filas, 2 a la 4. Pero la otra expresión tiene solamente 3 literales, P, Q y S. 3 nada más. Entonces, si yo voy a hacer esta tabla aparte, tendría 8 filas. Y dos expresiones, aunque no tengan la misma cantidad de literales, pueden ser equivalentes. Entonces, por eso la recomendación es que se hagan en una sola tabla. Les voy a hacer aquí un ejemplo. Digamos, esta tiene 3 literales, esta tiene 4, por tanto, la tabla yo la comienzo con 4 literales. O sea, con la mayor cantidad. Si una tiene 2 y la otra tiene 3, pues lo hago con 3. Si una tiene 2 y la otra tiene 4, la hago con 4. O sea, siempre hago o inicio una tabla con la cantidad de literales que tenga la que más tiene. En este caso, como esta tiene 4 y esta tiene 3, pues hago una tabla con 4 literales. Ya se sabe que, bueno, estas primeras columnas las lleno de una manera muy fácil. O sea, a P le voy a poner 8 verdaderos, 8 falsos. A Q le voy a poner 4, 4, 4, 4. A R le pongo 2 y 2, 2 y 2, 2 y 2. Y a S le voy poniendo verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Esto no es la única manera de hacerlo, pero es una manera bastante, digamos, automática y que garantiza que yo puse las 16 combinaciones. Entonces, bueno, esas son las primeras 4 columnas. Con eso más o menos todos ustedes han trabajado de la misma manera. Para llenar la tabla hay distintas formas y el orden en que se hacen los operadores no es único. Pero yo voy a poner aquí, digamos, el orden que aparece en el manual que les di, aunque no es exactamente el único. En estas operaciones, a ver, lo que nosotros tenemos aquí es una negación, un AND. Primero tenemos que saber cuántos operadores hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, si yo quiero que mi tabla esté completa, y eso es lo que en algunas tareas yo les he exigido, que la tabla esté completa, tengo que poner 9 columnas, porque ahí hay 9 operadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hasta esta columna que está aquí, yo voy a completar desde aquí hasta aquí la primera expresión, que tiene 9 operadores. ¿En qué orden lo voy a hacer? Bueno, yo lo voy a hacer en este orden y luego voy a especificar que ese orden no es estrictamente el único, aunque sí hay cosas que son invariantes. Por ejemplo, en este caso, el último operador que se aplica es este O que está aquí. Y eso no tiene alternativa, porque ese O no se puede hacer antes que ningún otro, por tanto es el último. Ahora, ¿en qué orden los voy a hacer? Bueno, aquí como tengo un paréntesis, tengo aquí un paréntesis y acá tengo otro paréntesis, pero ninguno está dentro de otro. Todos los paréntesis tienen la misma prioridad y por tanto empiezo de izquierda a derecha. Para resolver este paréntesis, el operador con prioridad es la negación y luego el AND. Por eso tengo aquí 1, 2. Luego voy a resolver este paréntesis, como tiene un OR y tiene un AND. El AND tiene prioridad sobre el OR, por eso hago primero el AND y luego el OR. Aquí.
Luego, tengo este otro paréntesis, tengo una negación, la tengo que hacer primero, que tiene prioridad sobre este OR, y después que hago esto, entonces ya resolví el paréntesis. Ya las operaciones que están dentro de los paréntesis están hechas, me quedaría por hacer este OR, este AND y esta negación. La negación tiene prioridad, por eso es el 7, luego el AND, que es el 8, y luego el OR, que es el 9. Y entonces en ese orden voy a ir llenando la tabla. O sea, primero puse la negación de P. Como aquí tengo 8 verdaderos y luego 8 falsos, la negación sería 8 falsos y luego 8 verdaderos. Después el operador AND que aparece aquí, que sería esta operación completa, 1. Puedo poner aquí 1 AND Q o pongo la operación completa, negación de P y Q. Aquí como es un AND, este AND es verdadero únicamente cuando los dos sean verdaderos. Entonces, como todos estos son falsos, el AND son falsos. Y luego, como todos estos son verdaderos, donde aquí hay un verdadero, me va a dar verdadero. O sea, verdad. Fíjense que es negación de P y Q. Tengo que ir a la columna Q. Aquí sería esta columna, que es Q, y esta que tengo al lado, que es negación de P. Entonces, aquí como todos estos son falsos y es un AND, todos son falsos. Luego veo aquí verdadero con verdadero, verdadero, verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y verdadero, verdadero. Y luego como estos cuatro son falsos y esto es un AND, pues todos van a ser falsos. Y ya tengo mi segunda columna. Luego voy a hacer un AND entre S y R. O sea, serían estas dos columnas. La columna donde está R y la columna donde está S. Estas dos. ¿No? Aquí S, S y R. O sea, voy a hacer un AND con esas dos. S y R. Bien, insisto, el AND es verdadero únicamente si los dos son verdaderos. Entonces aquí tengo dos verdaderos, me da verdadero, verdadero y falso da falso, falso y verdadero falso, falso y falso falso, verdadero y verdadero verdadero, verdadero y falso falso, falso y verdadero falso, falso y falso falso, dos verdaderos me dan verdadero, verdadero y falso me da falso, falso y verdadero me da falso, falso y falso falso, verdadero y verdadero me da verdadero, y los otros tres me dan falso. Y ahora tengo que hacer ahora viene la siguiente operación después de SIR, que es POSIR. Entonces sería esta columna que está aquí, la primera columna, y la columna esta que tengo al lado, o sea, SIR. Entonces tengo que hacer un O entre P y esta columna. Como es un O, todo lo que aquí tenga verdadero va a ser aquí verdadero. De aquí para abajo, en la columna P siempre hay un falso, pero si aquí hay un verdadero, entonces también me va a dar verdadero porque es O. Y este verdadero o este falso me da verdadero. Falso o falso me da falso. Aquí tengo falso o falso, me da falso. Falso o falso me da falso. Verdadero o falso me da verdadero. Estos tres falsos con estos tres falsos me dan tres falsos. Y ahora me tocaría la negación de S, que es la operación 5. La negación de S, bueno, S es verdadero, falso, entonces negación de S es falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Luego hago un O entre esta columna, que es la negación de S, con R. Como es un O, cuando haya un verdadero en cualquiera de las dos, eso me va a dar verdadero, porque O solamente es falso si los dos son falsos. Como aquí en R tengo verdadero, entonces me da verdadero. Aquí tengo verdadero, me da verdadero. Aquí tengo falso y en R tengo falso también, entonces me da falso. Luego aquí tengo verdadero, me da verdadero. Aquí tengo falso, pero en R tengo verdadero, me da verdadero. Aquí tengo verdadero, me da verdadero porque estoy en un O. Aquí tengo un falso, con un falso en R, me da falso. Bueno, y así completo la columna. Luego lo que tengo que hacer es negar esta columna. Por tanto, los verdaderos se vuelven falsos, los falsos se vuelven verdaderos. Y así completo esta columna. Y posteriormente hago un y, o sea, un AND entre esta columna. Voy a señalarla aquí de alguna manera. Esta columna, porque me están un poquito alejadas.
la voy a rellenar, y esta otra columna. Con esas dos columnas voy a hacer un AND. Ya sabemos, el AND nos da verdaderos si los dos son verdaderos. Entonces, aquí tengo, voy mirando, verdadero, falso, verdadero, falso. Este verdadero con verdadero me da verdadero. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Verdadero con verdadero me da verdadero. Aquí verdadero con falso, falso. Verdadero con falso, falso. Falso con falso, falso con verdadero. Falso con falso, ya no hay más verdadero. O sea, solamente tengo aquí V con V y aquí V con V. Únicamente hay dos verdaderos en ese AND. Y ahora hago un OR, que es la última operación que se hace. Es el OR entre el resultado de todo esto que está acá, que está en la columna 8, o sea, precisamente la última que acabo de hacer, y lo que dejé en negación de P y Q. O sea, esta columna con esta columna que está aquí. Y entre esas dos columnas ahora voy a hacer un OR. Como es un OR, el OR me va a dar verdadero si cualquiera de los dos es verdadero. Y falso si los dos son falsos. Aquí tengo dos falsos, me da falso. Dos falsos me da falso. Pero aquí tengo un verdadero, entonces me da verdadero. Dos falsos me dan falso. Dos falsos me dan falso. Dos falsos, falso. Aquí tengo un verdadero, por tanto el resultado aquí también es verdadero. Falso con falso es falso. Tengo aquí ahora 4 verdaderos. Por tanto, aquí voy a tener 4 verdaderos porque es un O. Y luego, como estos son falsos y estos son falsos, pues ya los 4 son falsos. Y ese sería el resultado de la primera expresión. Por eso lo señalé aquí en rojo. O sea, aquí terminaría la tabla de esta primera expresión. Y lo que hago ahora es completar la tabla de esta expresión, pero aquí mismo. O sea, usando estas mismas columnas para que me queden al lado y yo poder comparar esas dos expresiones. Esta expresión aquí, para determinar el orden, fíjense que tengo 1, 2, 3, 4 operadores. Entonces tengo una negación, un AND, un OR y un AND. No hay paréntesis. Como no hay paréntesis, le tengo que dar la prioridad primero a la negación, luego a la conjunción, pero tengo dos, o sea, hay dos y dos ANDs. La prioridad se da de izquierda a derecha, entonces primero sería este y luego sería este. Y finalmente el único operador que me queda que es el OR. Entonces hago primero la negación de P y luego hago no P y Q. Pero eso ya está aquí, no tengo que volverlo a hacer. Porque ya esas dos columnas las calculé, entonces pues, no tengo por qué volverlas a hacer. Ya está la negación de P y la negación de P y Q. Esto ya está calculado, está aquí. El resultado de no P y Q está en esta columna. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda por hacer? Me queda por hacer P y S para luego hacer el OR. Entonces, pongo aquí una columna en la cual voy a hacer P y S. No importa que mi expresión no tenga R, sencillamente yo no voy a mirar la columna R, pero voy a llenar estas 16 posiciones. Como voy a hacer un P y S, entonces para que esto sea verdadero, los dos tienen que ser verdaderos. P y S, en este caso, da verdadero. P y S da falso porque S es falso. P y S da verdadero porque los dos son verdaderos. Luego me da falso porque S es falso. Luego me da verdadero porque los dos son verdaderos. Luego me da falso porque S es falso. Y luego verdadero porque los dos son verdaderos. Y aquí como como P es falso, los 8, pues, y esto es un I, pues los 8 son falsos. Y finalmente lo que tengo que hacer entonces es un OR, o entre esta columna que acabo de calcular y la negación de P y Q que estaba por acá, que ya lo había calculado. Si la quieren volver a calcular lo pueden hacer, pero no hay necesidad. Ahora hago un OR, o sea, este operador O, entre estas dos columnas. Como aquí tengo verdadero, me da verdadero. Como los dos son falsos, aquí me da falso. Tengo un verdadero, me da verdadero. Fíjense que como yo tengo un verdadero aquí, ni siquiera tengo que mirar para acá. Porque como es un O, si este es verdadero, pues ya el O es verdadero. Aquí como tengo un falso, tengo que mirar qué hay acá y un falso también me da falso. Aquí tengo verdadero, me da verdadero. Aquí tengo un falso, pero tengo que venir acá. Aquí hay falso también, entonces me da falso. Aquí tengo un verdadero y acá falso, entonces me da verdadero.
Aquí tengo falso, con falso, me da falso. Aquí tengo falso, pero acá hay 4 verdaderos seguidos, por tanto aquí va a haber 4 verdaderos seguidos. Y finalmente, todos estos son falsos. Y esta sería la expresión, o sea, esta columna me está dando el resultado de la segunda expresión, de la expresión B, para esta tabla. Entonces, ahora lo que yo tengo que hacer es comparar esta columna con esta, pero es muy fácil porque las dos columnas son del mismo tamaño. Fíjense que toda la parte de abajo de estas expresiones son iguales. Tengo 4 falsos, luego tengo 4 verdaderos, un falso, un verdadero, falso, falso, pero aquí difieren. O sea, en esta línea, aquí esto me está dando falso y acá me está dando verdadero. Pero eso también ocurre con la primera. Realmente hay 2 combinaciones de valores en las cuales no coinciden, solamente en 2, pero para que sean equivalentes tienen que coincidir en todas. Por tanto, el resultado aquí sería no son equivalentes. ¿Por qué no son equivalentes? Porque para que lo fueran todos estos resultados, o sea, esta combinación de valores que están aquí tiene que ser exactamente igual a esta combinación de valores que están aquí y hay 2 diferencias. En esta primera y en esta otra. Y de eso se trata, o sea, se trata de que en una única tabla ustedes desarrollen las 2 expresiones que se les dan para determinar si son equivalentes o no. Y a eso era a lo que me refería con el comentario que les publiqué aquí mismo en Facebook, aunque este video lo voy a poner también en la plataforma. No obstante a eso, si aún les queda alguna duda, pues me escriben por la plataforma o por aquí por el Messenger de Facebook.